Muy bien, seguimos compartiendo más información. Nos tenemos que referir a la situación de Dilma Rousseff. Hoy en Brasil fue destituida como presidenta del vecino país y Temer ya juró como nuevo presidente de Brasil. A raíz de esto vamos a tratar de establecer comunicación telefónica con Luciano Espinosa, licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quien está allí en Brasil. Vamos a tratar de ver si podemos establecer comunicación vía Skype. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo te va? Aprovecho para saludarte a vos, saludar a la audiencia, a todos los chicos del canal. Gracias por este contacto y queríamos conocer, vos que sos un especialista en temas políticos y que estás allí en Brasil, en primera instancia, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que se vive allí? Bueno, en realidad me apoyo un poco en lo que comentabas vos. Como bien decís, hoy asistimos a la destitución de Dilma Rousseff y la jura como presidente de Michael Temer. La votación fue realmente más que favorable. Solamente necesitaban un 66%, terminaron contando con un 75%. Me interesaría, para que se conozca un poco esto, porque veo ciertas confusiones, las causas que llevaron a Dilma a ser destituida. De lo único que se lo acusa, se acusa a Dilma Rousseff es de tratar de maquillar las cuentas públicas. Acá hubo una intención muy fuerte por grupos de medios de Brasil para relacionarla con el escándalo del petrolao. Esto no es cierto. La única denuncia que pesa sobre ella es tratar de maquillar las cuentas públicas. O sea, para ponerlo un poco en perspectiva, se destituye a una presidenta elegida por 55 millones de habitantes con esto. Imagínense si se hubiera encontrado una ligación comercial con un contratista del Estado a Dilma o un Panama Paper. O sea, esto me parece central y acá es donde viene el hecho en sí, que parece que estamos ante un juicio político que tiene más de político que de jurídico, más que de juicio. Y que no hay caso de corrupción comprobado. Exactamente, pero lo acabas de decir perfectamente, por eso me apoyo mucho en esto de lo político. Lo que tenemos hoy es una pérdida realmente muy fuerte de legitimidad. Cuenta con una imagen positiva de Dilma muy baja. Esto no es mejor en el caso de los otros candidatos y menos Temer, que ahora es presidente. Para darte una idea, lo que está pasando un poco hoy en Brasil, se vive una crisis terrible. En cuanto a la imagen positiva de Temer, es menos del 10%. Y además de eso, él sí está mencionado en la causa del petrolao. Específicamente Marcelo Odebrecht, el ex CEO de la constructora más grande de Latinoamérica, lo señaló al actual presidente de Brasil por haber recibido coimas para el partido del Movimiento Democrático de Brasil. O sea que imagínate, ¿a quién sacamos por corrupta, por maquillar las cuentas públicas y a quién ponemos? Esto es un drama que se vive hoy en la política de Brasil. Te aporto otro dato, más del 50% de los senadores que votaron hoy están relacionados directamente con la corrupción. O sea, lo que vive Brasil hoy es una descomposición absoluta que tiene raíces culturales, sociales, económicas. Estamos ante la peor crisis económica de Brasil en los últimos 70 años. Hay pérdidas hace 3 años, falta de crecimiento. Para este año se espera una caída del 3,6% del PBI. Ya llega a 12% el desempleo, sigue la inflación desmedida para el 11%, para nosotros puede ser un sueño, un anhelo acá a futuro, pero para ellos realmente es una locura, no entienden cómo un producto sale un 10% más caro al terminar el año. Realmente la descomposición que se da en el tejido social de Brasil es muy preocupante. Luciano, ¿cómo tomás el comportamiento, la definición que han dado los distintos estados latinoamericanos, por caso Venezuela, Ecuador y nuestro país en torno a esta determinación que se ha dado hoy? Voy a ser muy claro. Es correcto lo que decís vos. Lo que es la Alianza Bolivariana, me refiero a Ecuador, Bolivia y Venezuela, retiraron sus embajadores por considerar que esto es un golpe de Estado. Lo que se determina es que si un impeachment sin causa suficiente, sin crimen de responsabilidad, lo llama la Constitución, de no haber ese crimen de responsabilidad, como bien vos decís, no fue comprobado, hay golpe. Por ende, cuando hay golpe, lo que se exige es que se retire a los embajadores. Lejos de eso, pero esto muestra un poco la división ideológica latinoamericana, lejos de eso, Argentina, específicamente el gobierno de Macri y la canciller Malcorra, han convalidado, ellos llaman el proceso institucional que se ha dado en Brasil. No solamente reconocen el gobierno de Temer, sino que además esperan encontrar nuevos puntos de anclaje para discutir en los tiempos venideros sobre puntos de interés.
Ese punto que vos decís incluso se nota en las palabras del propio Temer, que hoy salió a pedir por favor que no se contemple la posibilidad del golpe, tal como lo anunció la expresidenta, podríamos decir ahora, Dilma Rousseff. Exactamente. A ver, también me gustaría, en base a lo que vos decís, resaltar este elemento. Yo suelo ser bastante crítico con la política del PT, específicamente en el segundo mandato de Dilma. Hay una conferencia que realmente no tiene desperdicio, que es de Lula, donde reconoce finalmente que ellos en 2015 ganaron en 2014 en la elección ganaron con un plan progresista, y terminaron aplicando otro. Este otro plan es el plan que se está viendo en este año y 8 meses, un plan caracterizado por la pérdida del empoderamiento de los sectores más vulnerables, en el cual el PT era una de las banderas. Ahora bien, lo que ha hecho, el gran error fatal, que se ha terminado aplicando otro plan en el cual no se tenía contemplado como las etapas a llevar a cabo, se termina aplicando mal, y además de esto, terminan perdiendo su gran base electoral y ciudadana, que es el pueblo trabajador. Acá vos hablás con cualquiera persona en la calle, un trabajador, lo que se ve primeramente es un descontento absoluto y un descreimiento en general de la clase política brasilera. Va a ser realmente muy difícil. Uno por ahí no quiere forzar comparaciones, pero es muy difícil no irse al 2001 de Argentina, en el cual realmente las instituciones fueron comidas por una suerte de tornado que se termina llevando todo. Porque, a ver, ¿cómo se vuelve después de una situación como esta? Acá estamos diciendo que más del 50% de los senadores son corruptos. Están acusados de corrupción. Estamos diciendo que de una Cámara Baja de diputados, de 512 diputados, solamente 35 fueron electos por voto popular. El resto se armó en el sistema electoral brasileño, que realmente va a ser muy difícil la reconstrucción de esto. Va a ser muy difícil. Agradeciendo a usted este contacto con Primero Noticias, ¿cuál crees que es el motivo por el cual la clase trabajadora se ha visto seducida por sectores de derecha en Latinoamérica? Es muy importante entenderlo por una cultura religiosa muy marcada y la utilización de la misma por partidos tradicionales, como es, por ejemplo, por caso, el PMDB, pero además con la proyección que esto le dio los grupos multimediáticos que realmente son muy fuertes. Me refiero específicamente a O Globo, me refiero específicamente a Folha de Sao Paulo, me refiero específicamente a la revista Bella. Esto no podemos entender lo que está pasando hoy sin la construcción de este ogro, este monstruo que se llevó a cabo. Estamos sacando una persona que tiene una supuesta acusación por maquillar las cuentas públicas por otra persona que el CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, comentó que le dio dinero para el PMDB. Si esos patrones realmente no son suficientes, va a ser muy difícil de seguir adelante con esto. Luciano, muchísimas gracias por este contacto y como siempre, muy amable por aportarnos desde allí, desde Brasil, qué es lo que se vive en Brasil y tu análisis crítico a partir de tu conocimiento de política. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes realmente por la buena predisposición y por abrir el juego para todos. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahí estaba entonces Luciano Espinosa, egresado de la carrera de licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Río Cuarto, quien está allí en Brasil planteándonos cuál es la situación, cómo se vive este momento en el vecino país